Esta es la otra parte importante de lo que es la fisiología cardiovascular, ¿ya chicos? La parte de ciclo cardíaco. Esto lo voy a pasar rápido porque es anatomía, eso no viene al caso. Pues recuerden que el corazón tiene 4 cámaras, pues, ¿no? Acá está miren, la aurícula derecha, que tiene sus músculos pectíneos, que le da el aspecto rugoso, tiene una orejuela, ¿no es cierto? Y que se comunica con el ventrículo derecho a través de esta válvula del lado derecho, la válvula tricúspide, porque tiene 3 valvas, ¿no es cierto? Una anterior, posterior y otra medial. Tiene los famosos músculos papilares, recuerden, los músculos papilares, ¿ya? Que forman parte del anillo valvular, ¿no? Las trabéculas carnosas que dan el aspecto rugoso, ¿ya? Y en la parte superior, miren, ¿quién sale del ventrículo derecho? El tronco pulmonar, ¿no? El tronco pulmonar, ¿ya? Muy bien. Y acá tienen pues la cavidad más posterior, que es la aurícula izquierda. Esta es la cavidad más posterior por donde están desembocando, ¿no es cierto? En este caso, las venas pulmonares. Las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda, ¿no? Las 4 venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda, ¿ya? Trayendo sangre oxigenada. Y luego la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo izquierdo a través, ¿no es cierto?, de la válvula mitral, porque tiene 2 valvas. ¿No, chicos? El corazón tiene 4 cámaras separadas por válvulas, ¿no? Las más grandes, recuerden, son las llamadas válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Entonces, en el lado derecho tienes la válvula tricúspide, en el lado izquierdo la válvula mitral, ¿ya? Tricúspide, lado derecho, mitral, lado izquierdo. Acuérdense. Y las más pequeñitas son las válvulas semilunares, ¿verdad? Semilunares, también llamadas sigmoideas, ¿no? Entonces tienes la válvula aórtica, tienes la válvula pulmonar, ¿ya? La válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿ya? Eso es lo que tienes a nivel de las válvulas semilunares, ya que son más pequeñas en este caso. ¿Cuál es la función de las válvulas? Bueno, la función de las aurículas, llenarse de sangre, luego vaciarse hacia los ventrículos se llenan de sangre y luego bombean la sangre, ¿verdad? Ya está, la principal función del corazón, hemos dicho, es una bomba, expulsa sangre, se llena de sangre y expulsa. Y la principal función de las válvulas, chicos, es evitar el flujo retrógrado, evitar el flujo retrógrado de la sangre, es decir, permitir el flujo unidireccional o anterógrado, ¿ya? O sea, que la sangre fluya de manera unidireccional o de manera anterógrada, ¿no? Las válvulas evitan que la sangre haga un reflujo. Chicos, les había comentado que la inervación del músculo cardíaco del corazón está a cargo del sistema nervioso autonómico, ¿correcto? El sistema nervioso autonómico, a través del vago, que es el parasimpático, ¿ya? O sea, a través de este 10º par craneal, que es el vago, trae la inervación parasimpática. Y la inervación simpática es por estas cadenas o ganglios, miren, ¿ya? Las cadenas cervicales y torácicas superiores, la cadena simpática. Esa es la inervación. Por eso el músculo cardíaco se contrae de manera involuntaria, porque su regulación está a cargo del sistema nervioso autonómico, el parasimpático y el simpático, ¿no? Muy bien, el parasimpático, recuerden qué neurotransmisor utiliza, la acetilcolina. La acetilcolina, ¿qué receptor tiene en el corazón? Los receptores muscarínicos, M2, muscarínicos. Hay M1 a M5, en el corazón hay M2. En cambio, ¿te acuerdas en la unión neuromuscular qué receptor de acetilcolina había? Que dije nunca te olvides, que lo vimos en músculo esquelético. Receptor nicotínico, correcto. Receptor nicotínico en la unión neuromuscular. ¿A qué es muscarínico? Miren, ¿ah? En las vísceras siempre vas a encontrar receptor muscarínico, en el intestino, en el corazón, en la vejiga, etc. El simpático, chicos, trabaja a través de la norepinefrina. Ese es su neurotransmisor, el simpático. ¿Y qué receptor tiene el corazón? La norepinefrina tiene receptores alfa y beta. En el corazón hay los beta 1, porque hay beta 1, beta 2, beta 3. En el corazón es beta 1, ¿ya? Muy bien. Eso también tienen que acordarse, ¿no? Entonces el simpático, su neurotransmisor y su receptor.
tanto del simpático como del parasimpático. Ahí los estoy colocando. Ahora la función. Chicos, el parasimpático a través del vago, miren dónde principalmente da su regulación. ¿Lo están viendo ahí en el gráfico? Principalmente a nivel de las aurículas. Miren, a nivel de los nodos, el sinusal y el nodo AB. Porque la principal función del vago o parasimpático, chicos, es bajar la frecuencia cardíaca. Le dice a los marcapasos que sean más lentos. O se hace bradicardia, chicos, el vago. ¿Ya? Eso se llama cronotropismo, porque hemos dicho crono es frecuencia cardíaca negativa. Se llama cronotropismo negativo. Ese es el principal efecto, chicos, del vago, del parasimpático. Pero también un pedacito va al ventrículo y baja la fuerza de contracción. Eso se va a llamar ionotropismo negativo, ¿verdad? Iono era la fuerza. Entonces el vago o parasimpático, ¿cuál es el efecto, chicos? Cronotrópico, ionotrópico, negativo. Pero principalmente bajar la frecuencia. ¿Ya? Bajar la frecuencia. Por eso ustedes habrán escuchado el síncope vasovagal. No sé si por ahí han escuchado. Cuando la persona se desmaya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando de manera súbita una persona se desmaya, ¿no? Y luego pierde el conocimiento, pero luego la recupera espontáneamente. Eso es un síncope, ¿ya? Y vasovagal, porque hemos estimulado al vago. Chicos, cuando uno estimula al vago, por ejemplo, se toca la parte posterior de la lengua, se tensionan los globos oculares, se expone al frío, etc. Hay una serie de estímulos en la cual vamos a activar al vago, ¿ya? Cuando pujamos, etc. Se activa el vago, chicos, y el vago lo que va a hacer es eso en el corazón, lo va a deprimir. Y si deprime el corazón, baja el flujo sanguíneo cerebral y por eso la persona se desmaya. ¿Ya? Mucho cuidado con el vago. El vago te cardiodeprime. ¿Ya? Muy bien, a diferencia del simpático. El simpático lo que va a hacer es todo lo contrario. Y miren dónde va la cadena simpática principalmente. ¿Ah? A los ventrículos, chicos. A los ventrículos. Es decir, el principal efecto del simpático es aumentar la fuerza de contracción. O sea, su principal efecto es ionotropismo positivo. Ese es su principal efecto. Efecto secundario, aumentar la frecuencia cardíaca. Cronotropismo positivo. Miren, ese es. O sea, el simpático es el excitador del corazón. Es el que lo excita, es el que aumenta la fuerza, sobre todo de contracción, y la frecuencia, ¿no? Entonces, chicos, el vago inhibe y el simpático activa. Pero recuerden el principal efecto, ¿ah? El vago principalmente baja la frecuencia porque su inervación principalmente está en las aurículas. El simpático, sobre todo, aumenta la fuerza porque su distribución anatómica es principalmente en los ventrículos, que son los que determinan la fuerza de contracción. Entonces, miren en este gráfico, miren cuando este es la estimulación simpática normal, miren, ahí está, y miren el gasto cardíaco, ¿no? Que es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, más o menos es 5 litros por minuto, es lo que el corazón bombea en un minuto. ¿Cuánto bombea? 5 litros de sangre. Miren qué pasa cuando el simpático estimula. El simpático aumenta la fuerza de contracción y por lo tanto va a aumentar el gasto cardíaco, pues ahí está. Porque el simpático excita el corazón. Chicos, el parasimpático lo deprime. Miren. El parasimpático deprime la frecuencia cardíaca, deprime la fuerza de contracción y por lo tanto baja el gasto cardíaco. Miren, baja el gasto cardíaco. Por eso baja la perfusión cerebral y por eso la persona se desmaya. Cuando estimulamos mucho al vago, la persona se va a desmayar porque baja el gasto cardíaco, baja la perfusión cerebral y eso hace que la persona pierda el conocimiento. En cambio, el simpático te lo activa, aumenta la fuerza. Por eso el simpático se activa en condiciones de estrés, acuérdate, en condiciones de lucha, huida, cuando tienes miedo, ¿no es cierto? Cuando estás en shock, en una hemorragia, se activa el simpático. ¿Para qué? Para aumentar el gasto cardíaco. ¿Ya? Cuando nos estresamos, activamos nuestro estímulo simpático para aumentar el gasto cardíaco y satisfacer las demandas de las células. Ya está. Muy bien.
Esta es la otra carnecita de la clase, ¿ah? Así que nuevamente acá, nuevamente a concentrarse, prestar atención, porque esta es la otra parte importante de la clase, el llamado ciclo cardíaco. Chicos, el ciclo cardíaco está compuesto de dos fases, ¿ya? Si lo queremos llamar así, está compuesto de una sístole, que es 1/3 del ciclo cardíaco, y una diástole, que es 2/3. Desde acá ya les digo entonces, ¿qué es lo que dura más en el corazón? La diástole, chicos. La diástole es 2/3 y la sístole es 1/3. Vamos a detallar cada uno. Entonces comenzamos con la diástole, que es la que dura más. Chicos, la diástole, que es el llenado del corazón, ¿de qué va a estar compuesto? Entonces, de las siguientes etapas. Miren, ¿eh? Va a tener un llenado. Ahí está la diástole, que va a tener un llenado. Miren cómo la aurícula, ¿no es cierto?, va a llenar a los ventrículos. Miren cómo la aurícula llenan a los ventrículos, porque las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Lógicamente, la válvula tricúspide, la válvula mitral tienen que estar abiertas para que se puedan llenar a los ventrículos, ¿verdad? Entonces el llenado tiene dos etapas, un llenado rápido, que es el 70%, y un llenado lento, que es el 10%. Llenado rápido y luego llenado lento. Ya está, con eso llenamos, miren cómo estamos llenando de sangre a los ventrículos. Luego viene la contracción auricular, ¿ya chicos? La contracción auricular, ¿estamos? Es la última etapa de llenado, o sea, algo se quedó de sangre en las aurículas que no pasó a los ventrículos. Entonces, ¿qué hace la aurícula? Da el último esfuerzo, se contrae la aurícula para que termine de llenar por completo a los ventrículos. O sea, es el último cachito del llenado. Es la fase final, la contracción auricular, que va a depender o va a ser un 20%. Chicos, estas son las tres fases de la fase más importante de la diástole, que es el llenado. El llenado es parte de la diástole. Entonces, el llenado ventricular, chicos, tiene tres etapas. El llenado rápido, 70%, llenado lento, 10%, y contracción auricular, 20%. Esa es la secuencia, ¿no? Primero llenado rápido, luego llenado lento, luego contracción auricular. Son las tres etapas del llenado. ¿De chicos? Muy bien. Como es un ciclo, ahora comenzamos con la sístole. Esto es diástole. Ahora sístole, chicos. Contracción. Ahí está, miren. La contracción isovolumétrica. Cuando escuches el término iso, es igual, volumétrica, volumen. ¿Por qué? Porque cuando escuches la palabra isovolumétrica, es porque todas las válvulas están cerradas. Las auriculoventriculares y las sigmoideas están cerradas, chicos. Por eso no entra ni sale sangre. Acá no entra ni sale sangre. Pero ¿quién va a marcar el inicio de la contracción isovolumétrica? Entonces, ¿quiénes estaban abiertas anteriormente? Las auriculoventriculares, ¿verdad? Cuando pasa la contracción isovolumétrica, entonces acá se cierran las auriculoventriculares. Y esa marca el inicio, chicos. Y eso es lo que produce el primer ruido cardíaco en el corazón. El primer ruido, ¿no? Entonces, a ver, el corazón tiene dos ruidos, loop-dup, loop-dup, loop-dup. El primer ruido, loop, es el cierre de las auriculoventriculares. ¿Y eso dónde se produce? En la contracción isovolumétrica. ¿Ya? En la contracción isovolumétrica. Ya les digo que primero se cierra la válvula del lado izquierdo. Primero se cierra la válvula mitral. Luego se cierra la válvula tricúspide. Miren, ¿ah? Las válvulas del lado izquierdo se cierra primero. Luego la válvula tricúspide. Ya les voy diciendo. Y se genera el primer ruido. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá todas las válvulas están cerradas. ¿Quién inicia la contracción isovolumétrica? El cierre de las auriculoventriculares, que anteriormente en el llenado estaban abiertas. Entonces acá no entra ni sale sangre. ¿Qué es lo que está pasando acá? El ventrículo está lleno de sangre, ¿no es cierto? Pues ya se llenó, está lleno de sangre. Entonces acá tenemos el famoso volumen telediastólico. O sea, tele es final, al final de la diástole. Volumen telediastólico, que más o menos es 120 mililitros. 120 mililitros. ¿Ya? Es el volumen telediastólico, es volumen de llenado final. Entonces ese volumen va a determinar una presión. Entonces acá la presión del ventrículo izquierdo va aumentando.
la presión del ventrículo izquierdo. Pero no entra ni sale sangre, ¿correcto? No entra ni sale. Entonces por eso se llama isovolumétrica. Pero contracción, porque el ventrículo está en contracción y aumenta la presión del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Eso pasa en la contracción. Pero luego la presión del ventrículo, chicos, va a ser mayor a la presión de los vasos, en este caso a la arteria pulmonar y a la aorta. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, se abren. ¿Quién se abre ahora? ¿Qué válvulas? Se abren las válvulas sigmoideas. Se abre la válvula pulmonar y la válvula aórtica para que la sangre salga. Esa es la otra fase de la sístole llamada eyección. Eyección, sale. Entonces, ¿con cuánto se había llenado el ventrículo? 120. ¿Cuánto expulsa en el caso de la aorta o de la arteria pulmonar, ¿no? O sea, en la eyección, ¿cuánto le da a la arteria, ¿no? Veamos el ventrículo izquierdo. A la aorta, ¿cuánto de sangre le da? Entonces, de los 120, a la aorta, chicos, le da 70 mililitros. O sea, ¿con cuánto se quedó el ventrículo? Con 50. ¿Ya, chicos? Este 70, que es el que ha dado el volumen de sangre que le da el ventrículo a la aorta, se conoce con el nombre de volumen sistólico, chicos. Volumen sistólico, o también llamado volumen de eyección. Muy importante que lo recuerden, ¿ah? Y esto, chicos, es el volumen que ha quedado, ¿verdad? Entonces lo llamamos así, el volumen telesistólico. Tele, porque es al final de la contracción. Al contraerse, expulsa 70 mililitros a la aorta, que es el volumen sistólico de eyección, y se queda con 50 mililitros, que es el volumen telesistólico, o volumen residual también le llaman. ¿Ya, chicos? Volumen residual. Entonces, chicos, eso es muy importante que recuerden. En el ciclo cardíaco, el corazón bombea a la aorta, ¿cuánto? 70 mililitros. Pero ¿con cuánto se había llenado el ventrículo? Con 120, ¿verdad? Ya está. ¿Cómo se llamaba este 120? Volumen telediastólico. ¿Cómo se llamaba el 70? Volumen sistólico. Entonces acá hay una relación entre el volumen sistólico y el volumen telediastólico, chicos. Eso se conoce con el nombre de fracción de eyección. Acuérdense de ese índice llamado fracción de eyección. Es la relación entre volumen sistólico y volumen diastólico por 100%. Si ustedes sacan eso, o sea, van a dividir, ¿no? 70 entre 120 por 100%. ¿Cuánto sale eso? Más del 50%. Y ese es el valor normal de la fracción de eyección, que es el que evalúa la función sistólica del corazón, chicos. Cuando el cardiólogo dice, quiero evaluar la función sistólica del corazón, quiero evaluar cómo está la sístole del corazón, ¿qué debe conocer? La fracción de eyección. ¿Y qué es la fracción de eyección? Es el cociente entre el volumen sistólico, que es el volumen de eyección, sobre el volumen telediastólico. Lo normal es que sea más del 50%. Chicos, cuando esa fracción de eyección es menos del 50%, hablamos de insuficiencia cardíaca. El corazón ha perdido su función, que es la de bombear sangre, ¿ya? Y ahí ya vamos a hablar de la función cardíaca, ¿correcto? ¿Estamos? Ya está. Y terminamos con la última parte del ciclo, que viene a ser la última parte también, o de lo que viene a ser la diástole, que es la relajación isovolumétrica. Isovolumétrica, nuevamente, todas las válvulas cerradas. Entonces acá, ¿quiénes están cerradas? Todas las válvulas, auriculoventriculares, sigmoideas, cerradas, ¿verdad? Cuando escuches isovolumétrica no hay pierde, ¿eh? Todas las válvulas cerradas. Pero ¿quién marca el inicio de la relajación isovolumétrica? ¿Quién estaba abierto antes? Estaban abiertas las sigmoideas. Entonces acá se cierra las válvulas sigmoideas, o sea, la válvula aórtica, la válvula pulmonar. Eso marca el inicio de la relajación isovolumétrica, ¿ya, chicos? Y eso va a generar el segundo ruido cardíaco. El ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas, chicos. El cierre de las sigmoideas produce el segundo, ¿no? Entonces, el loop-doop, mira qué tan rápido es el ciclo cardíaco. Loop-doop, loop, primer ruido, cierre de las auriculoventriculares,
en la contracción isovolumétrica. Segundo ruido, cierre de las sigmoideas en la relajación isovolumétrica. Primero se cierra la válvula aórtica. Siempre las válvulas izquierdas se cierran primero. Luego la válvula pulmonar. Ya está, esa es la secuencia. ¿Ya, chicos? Ya. Y relajación, porque acá el ventrículo ya se ha contraído antes, pues ahora está en relajación. Entonces acá la presión del ventrículo cae, porque el ventrículo está relajado. Miren la diferencia con la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica todas las válvulas están cerradas, pero la presión del ventrículo está aumentada. Contracción isovolumétrica. En la relajación, la presión del ventrículo está disminuida. ¿Ya, chicos? Ya está. Entonces, lo que hemos visto acá, llenado ventricular y relajación isovolumétrica, esa es la diástole, chicos. Diástole. Y lo que hemos visto acá, contracción isovolumétrica y eyección, es la sístole. Doctor, muy entreverado, no sé. Bueno, esto les he dado como introducción porque está en los libros. Pero yo les presento acá un esquema que les va a resumir y que tienen que integrar. Ese es el ciclo cardíaco, lo que tienen que hacer es integrar evento eléctrico, evento mecánico y evento como fonocardiograma, que son los ruidos cardíacos. Entonces, chicos, miren, quiero que me sigan el cuento, quiero que me sigan la historia. Pero esta historia es parte del punto final, es así, ¿no? Eso es algo atípico. No vamos a comenzar o no vamos a empezar por el inicio, sino por el final, porque es un ciclo. Recuerden que esto es un ciclo. Entonces síganme el cuento, ¿ah? Vamos a comenzar con el llenado ventricular. Ahí comienza el cuento. Vamos a empezar con el llenado del ventrículo. Entonces, para llenar el ventrículo, ¿quién tiene que estar abierto? Las auriculoventriculares tienen que estar abiertas. Ahí está. O sea, la válvula mitral y la válvula tricúspide. ¿Para qué? Para llenar. Ahí está, miren. Estamos llenando al ventrículo. Les había dicho, en la fase de llenado, primero hay un llenado rápido, 70%. Luego, un llenado lento, también llamado diástasis, que es 10%. Llenado lento, diástasis, 10%. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso estamos llenando al ventrículo de sangre, lo estamos llenando. ¿Y cómo se llama la última etapa del llenado? Esto es un ciclo, chicos, vuelvan acá. Esta es la última etapa del llenado. Por eso lo voy a poner acá 3. Síganme el cuento, ¿ah? 3. Contracción auricular. Es la última etapa del llenado. Es cuando quedó poquito de sangre en la aurícula, entonces la aurícula se contrae para terminar de llenar al ventrículo. Contracción auricular. Esa es la última fase del llenado. Por eso cuando les pregunten en el examen, ¿cuáles son las 3 fases de llenado? Rápido, lento y contracción auricular. Son las 3 fases del llenado. Rápido 70%, lento 10% y 20% la contracción auricular. ¿No, chicos? Ya está. Pregunta, eso es diástole, ¿verdad? Eso es diástole. Ya está. Muy bien. Luego de la diástole, en la cual el corazón se ha llenado de sangre, ya tienes acá, miren, el ventrículo bien lleno de sangre. ¿Cómo se llama ese volumen, chicos? Volumen telediastólico, ¿verdad? 120 mililitros, volumen telediastólico, 120. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, la presión del ventrículo va a aumentar porque se ha llenado de sangre y va a querer regresar a las aurículas, pero no va a poder. No va a poder porque se va a cerrar las auriculoventriculares. Entonces acá se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primero se cierra la válvula mitral, lado izquierdo, siempre primero se cierra, y luego la válvula tricúspide. Por lo tanto, chicos, acá se produce el famoso primer ruido cardíaco, por el cierre de las aurículas. ¿Y en qué fase estamos, chicos? Esto ya es la fase de contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque todas las válvulas están cerradas, no entra ni sale sangre. Contracción, porque el ventrículo está en contracción y su presión va a estar aumentada. Pero las válvulas auriculoventriculares se cierran para que la sangre no regrese. Entonces, se produce. ¿Quién marca el inicio de la contracción isovolumétrica?
La contracción isovolumétrica inicia cuando se cierran las auriculoventriculares. Ahí inicia. Y ahí se produce el primer ruido. Por el cierre de las auriculoventriculares en la contracción isovolumétrica que forma parte de la sístole. ¿Ya? Síganme el cuento. Ahora, ¿qué pasó? Entonces el ventrículo está lleno de sangre con bastante presión y va a buscar salir. Como no puede regresar a las aurículas, ¿a dónde se va a ir esa sangre? A la aorta en el lado izquierdo, al tronco arterial pulmonar en el lado derecho. Entonces los ventrículos van a dar a las arterias la sangre. ¿Cuánto le daba la aorta, chicos? 70 mililitros. ¿Cómo se llama eso? Volumen sistólico o de eyección. ¿Con cuánto te quedas? Con 50. Nunca la presión del ventrículo va a ser 0, porque siempre va a tener volumen. Se queda con 50, o sea, nunca se queda vacío el ventrículo, ¿ya? Eso se llama volumen telesistólico, que ya hemos dicho. Y acá te dije, pues, esto es importante, ¿ah? Cuando te pregunte, ¿qué es fracción de eyección? Doctor, es la relación entre volumen sistólico y volumen telediastólico. Arriba 70, abajo 120. Eso acuérdate. Fracción de eyección, que debe ser más del 50%. ¿Qué evalúa? La función sistólica del corazón. Ya está, ya está. Muy bien, eso tienen que recordar. Ya saben que es volumen sistólico, es lo que eyecta, y volumen telediastólico es lo que se llena al final de la diástole. Chicos, entonces cuando el ventrículo le da sangre a la aorta, a la arteria pulmonar, estamos en la otra fase del ciclo cardíaco que se conoce con el nombre de eyección. Eyección, esta es la fase de eyección. ¿Ya, chicos? También hay una eyección rápida, que es 70%, y una eyección lenta, que es 30%. Es la fase de eyección, que es la otra fase de la sístole. Ya está. Y terminamos acá con la relajación isovolumétrica, que es la otra parte de la diástole. Porque en la relajación isovolumétrica, nuevamente isovolumétrica, todas las válvulas cerradas, no entra ni sale sangre. El ventrículo se ha quedado con poca sangre, o sea, su presión es baja. Por eso relajación, porque el ventrículo no tiene sangre, está relajado, su presión es baja. Pero ¿quién marca el inicio de la relajación isovolumétrica? El cierre de las sigmoideas, de las válvulas semilunares. Eso marca el inicio de la relajación. Entonces, en la eyección, obviamente, las válvulas sigmoideas o semilunares estaban abiertas. Entonces, cuando se cierran, ahí marca el inicio de la relajación isovolumétrica. Y el cierre de las sigmoideas, nuevamente, primero lado izquierdo, aórtico, luego pulmonar, en esa secuencia, determina el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco. ¿Ya, chicos? Ya está. Entonces, ¿quién es la sístole? La sístole es la contracción isovolumétrica y la eyección. ¿Quién es la diástole? Llenado ventricular y relajación isovolumétrica. Esa es la diástole. ¿No? Tienen que diferenciar. Ya les he dicho. ¿Quién dura más? El que dura más es la diástole. ¿Cuánto? 2/3. Esa es la diástole. Sístole, 1/3. Sístole es eyección y contracción isovolumétrica. Diástole es llenado y relajación isovolumétrica. Ya está. Son las 4 fases del ciclo cardíaco. Y miren que la diástole dura más. ¿Cuánto dura todo el ciclo cardíaco? 0.9 segundos, chicos. El que dura más es el llenado, que dura 0.5 segundos. Luego la eyección, 0.2 segundos. Y luego la contracción y relajación, que cada una dura 0.1 segundos. ¿Cuál es la que dura más? El llenado, porque tiene 3 etapas. Llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Chicos, ¿dónde se nutre el corazón? En la diástole. Ese es un dato también importante. Chicos, el corazón se nutre en la diástole. En cambio, los tejidos periféricos se nutren en la sístole. O sea, el corazón se asegura, ¿no? Te cobra. Te dice, oye, durante toda tu vida me voy a contraer. Entonces, me vas a tener que dar oxígeno y nutrientes en mi mayor parte del ciclo cardíaco. Entonces, el corazón es sabio y dice, ¿no? Entonces me aseguro de que tenga buena cantidad de oxígeno y nutrientes a través de una diástole que dura más, porque el corazón se nutre en la diástole, chicos.
a diferencia de los demás órganos periféricos, que se van a nutrir en la sístole cuando el ventrículo expulse sangre a través de la aorta. ¿Los chicos? Entonces hemos visto acá el evento mecánico, acá los ruidos, ¿no? Ese es el fonocardiograma, ¿correcto? Fonocardiograma, y este es el evento mecánico. Y esto lo tienes que cruzar con el evento eléctrico acá arriba, el evento eléctrico, que se registra con el electrocardiograma. Y eso ya lo veremos en la práctica, ¿correcto? Porque de eso se trata. Para que puedas entender esto de acá, que se conoce ya con el nombre de el ciclo cardíaco relacionado con la presión, con el flujo sanguíneo, con el volumen ventricular, miren ahí están los ruidos, el pulso venoso incluso, y el electrocardiograma. O sea, lo más importante es esto, miren, el evento eléctrico, relacionarlo con el evento mecánico, que es el ciclo cardíaco. Pero acá hay variables, ¿no? Hay presión, hay flujo, volumen, el ruido cardíaco, que es el fonocardiograma, y el pulso venoso, ¿ya? Entonces acá miren, rápidamente, miren, por eso lo colocan así, y a veces tú ya te mareas con este gráfico, típico de los libros de fisiología, pero ya más o menos con la secuencia que hemos visto 2 veces del ciclo cardíaco, tú ya te das cuenta, ¿no? Entonces tú céntrate en el llenado, miren, ahí está, llenado rápido, llenado lento, y la última etapa. Como es un ciclo, ¿no? Por eso te confundes, muchos se confunden, porque es así. Acá comienza la historia. Llenado rápido, llenado lento, y como es un ciclo, regresas al inicio. Contracción auricular. Esas son las 3 etapas del llenado. ¿Ya, chicos? Luego vienes acá, con la relajación isovolumétrica, todo eso es diástole, ¿verdad? Diástole. Luego viene la sístole, que es contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta. ¿Ya? Están las etapas. Y mira cómo en la contracción isovolumétrica, si te das cuenta, miren, se da el primer ruido cardíaco, contracción isovolumétrica. Porque recuerda que ahí la contracción isovolumétrica inicia con el cierre de las aurículo-ventriculares. Y mira cómo en la relajación isovolumétrica se da el segundo ruido, por el cierre de las válvulas semilunares. Ya está. Y chicos, hay ruidos patológicos. El tercer ruido y el cuarto ruido. Ya esos son ruidos, en algunos casos fisiológicos, pero ya lo van a ver eso en clínica, ¿no? En la parte patológica, pero les voy adelantando, miren que el tercer ruido es por el llenado rápido. Y el cuarto ruido es por el llenado auricular. Miren, ahí está. Llenado rápido, tercer ruido. Contracción auricular, cuarto ruido. ¿Ya, chicos? Son ruidos ya patológicos. Ahorita quisiera que te acuerdes primero y segundo ruido. Ya está. Primer ruido en contracción isovolumétrica, segundo ruido en relajación isovolumétrica. Puesto mal, es relajación isovolumétrica. Segundo ruido. Ya está, el famoso loop-doop, loop-doop. Entonces ya relacionaste el evento mecánico con el evento fonocardiográfico. Ahora simplemente te falta con el evento eléctrico, ¿no? Con el evento eléctrico, ¿ya? Entonces acá, chicos, miren, el evento eléctrico se registra con el electrocardiograma, ¿ya? Acá ven la onda P, el complejo QRS y la onda T. Chicos, el electrocardiograma, entonces, a través de la onda P, ¿qué registra? La onda P representa la despolarización de la aurícula. El complejo QRS es la despolarización del ventrículo. Y la onda T es la repolarización del ventrículo. ¿Estamos? No ves la repolarización de la aurícula porque se enmascara, está dentro del complejo QRS. Pero eso es lo que tienes que acordarte del electrocardiograma, ¿no? ¿Qué representa la onda P? ¿Qué representa el complejo QRS? ¿Qué es la onda T? Entonces quiero que te des cuenta de un detalle. Acá, ya para terminar con esto, es que, mira, la onda P, miren, termina la onda P, que es el evento eléctrico, es la despolarización de la aurícula, y después del evento eléctrico, ¿qué sigue? El evento mecánico. Entonces, el evento eléctrico es la onda P.
que es la despolarización de la aurícula. Luego, ¿qué sigue? El evento mecánico, que es la contracción de la aurícula. Ese es el evento, ¿correcto? Mecánico. Miren cómo primero el evento eléctrico y luego el evento mecánico. Chicos, el QRS es la despolarización del ventrículo. Evento eléctrico. Luego, ¿quién viene? El evento mecánico, que es la contracción del ventrículo, que se da en la contracción isovolumétrica y en la fase de eyección. Entonces, primero el evento eléctrico. ¿Cuál es el evento eléctrico, chicos? Complejo QRS. Luego el evento mecánico. ¿Cuál es el evento mecánico? La contracción isovolumétrica y la eyección. Evento mecánico. Y luego viene la relajación, que es la onda T, es la repolarización ventricular, donde todo vuelve a la normalidad, ¿no es cierto? El músculo vuelve a relajarse. Evento eléctrico, onda T, repolarización. Por lo tanto, aquí empezamos. ¿Cuál es el evento mecánico acá? La relajación, que es la relajación isovolumétrica y las dos primeras etapas del llenado, que es el llenado rápido y el llenado lento, donde el ventrículo está relajado. ¿Qué les quiero decir con esto, chicos? Que primero es el evento eléctrico, luego el evento mecánico. Si ustedes se integran de esa manera, entonces ustedes van a poder recordar, ¿correcto? Esto lo vamos a ver ya en la práctica, ¿ya? Entonces, si ustedes se acuerdan esto, primero el evento eléctrico, luego el evento mecánico y luego el ruido cardíaco, están integrando las cosas. ¿Ya? Están integrando las cosas. De esa manera lo deben entender. Bueno, luego acá ya ustedes tienen otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, acá ves la presión, acá está mal, esta es la presión de la aorta, ¿ya? La línea que está punteada en la parte superior es la presión de la aorta. ¿No? La presión de la aorta, recuerden, varía entre 120 y 80, pues es la presión arterial normal, ¿recuerdan? 120-80. 120 la sistólica y 80 la presión diastólica. Es la presión en la aorta, ¿ya? Miren dónde la presión de la aorta, miren dónde va a aumentar bastante, miren, en la fase de eyección. ¿Por qué? Porque en la eyección, chicos, recuérdate que el ventrículo le está dando sangre a la aorta. Es por eso que ahí empieza a aumentar la presión de la aorta, miren, la línea punteada, ¿no? Entonces miren cómo la presión de la aorta aumenta en la fase de eyección. Luego ya baja porque obviamente ya la aorta se queda sin sangre porque la aorta no se queda con la sangre. Lo pone en circulación hacia los órganos periféricos, ¿no es cierto? Esta es la presión del ventrículo izquierdo, la línea continua es la presión del ventrículo izquierdo. Miren cómo la presión del ventrículo izquierdo, miren cómo sube en la contracción isovolumétrica, porque les dije, ¿no? Contracción isovolumétrica, todo cerrado. ¿Pero por qué contracción? Porque la presión del ventrículo, miren cómo aumenta. Miren, está aumentando. Y expulsa sangre después. Por eso la presión en el ventrículo al inicio aumenta, pero luego cae, ¿no? Porque ya expulsó sangre. Y se ha quedado sin sangre el ventrículo, por eso cae. O sea, acá acuérdate, miren, la contracción isovolumétrica es donde empieza a aumentar la presión en el ventrículo. Y la última parte es la presión de la aurícula. Esto acá está mal, no es presión de la aorta, esto es presión de la aurícula. ¿Ya? Presión de la aurícula izquierda. Entonces miren cómo acá miren, ¿dónde va a aumentar más la presión de la aurícula? En la sístole, en la contracción de la aurícula. Pues porque cuando se contrae la aorta, la aurícula, perdón, cuando se contrae la aurícula, ahí su presión va a aumentar. ¿Ya, chicos? Muy bien, este es el flujo sanguíneo. Miren dónde aumenta el flujo sanguíneo. En la eyección, pues chicos, en la eyección. Por eso esto se evalúa con la fracción de eyección, que es volumen sistólico sobre volumen telediastólico, que les había dicho debe ser siempre más del 50%. ¿Qué quiere decir ese más del 50%, chicos? ¿Qué significa este 50%, chicos? Que el corazón se llena con un volumen determinado. ¿Y cuánto tiene que expulsar? Más del 50% de su llenado. Esa es la fracción de eyección, chicos. Entiéndanlo así. El corazón debe expulsar más del 50% de su llenado. Entonces, si se llenó con 120, ¿cuánto debe expulsar? ¿Cuánto es el 50% de 120? 60, ¿no? Entonces debe expulsar más de 60. ¿Cuánto expulsa? Normalmente 70 mililitros. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre el corazón debe expulsar
más del 50% de su llenado. Eso me dice que la función sistólica del corazón está adecuada, está normal. Por eso cuando esa fracción de eyección es menos del 50%, eso es insuficiencia cardíaca, chicos. Insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Miren, este es el volumen del ventrículo. Miren, ¿cuándo cae el volumen? En la fase de eyección, pues, ¿no? Porque hay vaciamiento. En la eyección, el volumen del ventrículo cae. Bueno, es cuestión de interpretar, pero siempre sabiendo las fases, pues, ¿no? Si no conocemos bien las fases, entonces nos perdemos. ¿No, chicos? Bien. Se llena, ¿no es cierto? Hemos dicho con 120 mililitros. Ese es el volumen telediastólico. Telediastólico, pues al final de la diástole. Ya está. Luego, el corazón le da sangre a la aorta. Expulsa, porque eso es su función. El ventrículo no se queda con la sangre, lo expulsa a la aorta. ¿Cuánto de sangre le da a la aorta? 70 mililitros. Ese es el volumen sistólico. Pero si le ha dado 70, estaba con 120. Si le da 70, ¿cuánto queda? 50. Ese es el volumen telesistólico, así se llama, o volumen residual. Al volumen sistólico también le llaman volumen de eyección. Ya está. Este es en la fase de llenado, ¿verdad? Llenado ventricular, con sus 3 etapas, llenado rápido, lento, contracción, se llena hasta 120. Llenado. Luego viene acá contracción isovolumétrica, donde no entra ni sale sangre. Y luego viene la fase de eyección. En la fase de eyección, las sigmoideas se abren, entonces el ventrículo le expulsa sangre a la aorta. En la eyección, el ventrículo le da sangre a la aorta. ¿Cuánto le da? 70. Entonces, ¿con cuánto se queda? 50. Por eso el ventrículo nunca va a tener presión cero. Las aurículas sí, porque las aurículas en un momento pueden quedarse vacías, pero el ventrículo no. Siempre se queda con sangre. Entonces, de los 120 que se llenó, 70 le da y se queda con 50, que es el volumen telesistólico residual. ¿Estamos? Exacto, el ventrículo nunca se queda vacío. El ventrículo siempre se queda con un poco de sangre, que es 50 mililitros.